crecimiento de la organización en cuanto a cómo crece la estructura, que puede ser vertical o horizontal, y vamos a cerrar la clase de hoy con el crecimiento vertical, 2 tipos, vamos a ver, línea pura o militar y la línea mixta o staff. Lo último que nosotros habíamos visto en la clase pasada es que podemos representar una organización formal a través de un gráfico que se llama organigrama, y vimos los distintos tipos de organigramas, el vertical, el horizontal y el circular. En ese organigrama lo que hicimos fue identificar los elementos que forman ese gráfico, el rectángulo que representa los cargos o funciones, las líneas que representan autoridad, que hoy vamos a decir el concepto de autoridad, y habíamos visto que había un tipo de línea de puntos que dijimos que representa el staff, que también vamos a ver hoy qué significa staff. Así que bueno, vamos a arrancar con el modelo ACME, que es lo que ustedes tenían que buscar. Deben haber visto, ya van a hablar ustedes, pero vamos a hacer la introducción al tema, que es un modelo que aparece en 1957, en donde nos muestra cómo sería una organización, una empresa en realidad, porque acá estamos hablando de una organización con fines de lucro, y qué tipo de funciones puede existir en una empresa grande. Es como una generalidad, no significa que todas van a tener estas funciones, pero muchas agrupan sus funciones de esta manera, con este criterio. Palabras más, palabras menos, en lugar de llamarle, no sé, administración de personal, le llamarán directamente administración o recursos humanos, eso es lo de menos, pero lo importante es que entiendan cómo están agrupadas las distintas funciones, de manera que ustedes cuando estén trabajando con enunciados de organizaciones, sepan de qué se trata cuando estemos mencionando algunos de esos sectores, áreas o funciones. Ese es el objetivo que tiene, ¿está? Sé que es grande, sé que tiene mucho, por eso hay 114 subfunciones. Les dije la clase pasada, si mal no recuerdo a ustedes, que en realidad esto es un libro que cuando yo estudié la misma carrera que ustedes, la materia era una materia anual que se llamaba directamente Estructura de las Organizaciones y tuvimos que aprendernos todo el librito ese hermoso, ¿está? Yo no pretendo eso de ustedes, sino que conozcan y sepan cómo se agrupan las funciones y no metan la pata mezclando funciones que no tienen nada que ver. Ese es el objetivo que tienen, ¿sí? Así que vamos a ver cómo lo van a estudiar, qué tanto van a estudiar. Pero para eso primero lo tenemos que ver un poco completo, por decirlo de alguna manera, aunque va a ser superficial, ¿no? Esa visión completa, va a ser como de afuera. Bueno, ¿qué me pueden contar de este modelo ACME, ¿no? Tiene 7 áreas básicas, que ¿cuáles son? Investigación y desarrollo, Bien. Ahí lo tenemos. producción, ¿Sí? comercialización, Finanzas y finanzas y control. control, Bien, frenen un minutito ahí. Queda claro hasta ahí que esas son 4 áreas funcionales, ¿sí? Y después tiene 3 de servicios, ¿sí? Que son, Federico. Administración de personal, relaciones externas y secretaría y legales. Bien, ahí tienen todas, ¿está? Cada una de esas tiene un montón de funciones dentro. ¿Cómo vamos a hacer para estudiar? Vamos a ir con la 1, ¿sí? Si ustedes me tuvieran que contar de qué se ocupa investigación y desarrollo, sin entrar a cada uno de los ítems, con lo que ustedes investigaron y leyeron, ¿cómo resumimos? ¿Qué hace? El desarrollamiento y mejoramiento de los productos y también ver cómo hacerlos más baratos. ¿Alguien escribió otra cosa o hizo la deducción diferente? ¿O qué podemos agregar de lo que dijo el compañero? Yo ¿Para qué sirve? puse A ver. aplicación de los procesos, operaciones y técnicas científicas y tecnológicas para crear productos, procesos y servicios que beneficien a la organización. Perfecto. ¿Otro más que quiera participar? Si Yo, alguien está escribiendo en el chat, por favor, que alguien me lo lea. Sí. para agregar que también se ocupan del rediseño de los productos cuando identifican, bueno, alguna falla o defecto en alguna de las otras funciones. Bien. ¿Alguna otra cosa? Antes de que hagamos como la conclusión. A ver. O me leen lo que escribieron. Están viendo la pantalla, ¿no? Que yo aclaré algo para que no se confundan. Lo que están viendo es una manera de graficarlo parecido al organigrama, pero no es un organigrama, ¿no? Es para que quede en chiquito y gráficamente cada una de las funciones que lo conforman, ¿sí? Entonces, con lo que leyeron los compañeros, el resto, vamos, participando todos, ¿qué conclusión sacan? ¿Qué se hace acá en esta área?
No estoy evaluando, participen, chicos. ¿Qué entendieron? ¿Podría ser que se vuelvan a analizar todos los procesos y se piensa de una manera diferente como para ver cómo se pueden mejorar? Claro, en definitiva, fíjense, ahí les dejé yo la síntesis, ¿no? Lo que estamos haciendo con esta área existe para ver qué puede modificar, qué innovación puede hacer, tanto en los productos como en los procesos. Muchas veces uno cree que es solamente para generar productos nuevos y en realidad es para generar productos nuevos o servicios nuevos y también por la forma, ¿no? Por eso habla de los procesos, ¿sí? Para los que hicieron la investigación de esto y están participando, ¿se entiende? ¿Quedó claro? Sí, sí, sí. Bien, bárbaro. ¿El siguiente cuál es? La producción. Producción. ¿Qué resumen me pueden hacer de producción? ¿Qué interpretaron? Esperen un minuto. Así lo van a estudiar, ¿me explico? No necesito que me digan las subdivisiones de esa área, sino que me digan qué hace, de qué se ocupa esa área. Si quieren pueden ejemplificar con alguna de las subfunciones, pero eso no lo voy a tomar, ¿está? ¿Sí? Sí, Que si alguien en un enunciado les coloca investigación y desarrollo, no estén bollando sin saber qué hace o empiecen a suponer cosas que no son. Ese es el objetivo que tiene. ¿Vamos? ¿Franco? Me quedó la duda, ¿esta área se basa en mejorar las cosas ya existentes o crear nuevas o Las dos ambas? cosas. Las dos cosas. Sirve para crear productos nuevos o una forma de trabajo nuevo, por eso es que se dedica, ¿no?, a investigar y desarrollar o mejorar lo que está. ¿Estamos? Profe, yo lo que hice fue en cada área como poner una descripción y después las funciones principales las definí con mis palabras en un renglón. A ver cómo quedó. Decímelo. Eh, la de producción, Leo. Ah, vamos a producción, dale. Sí, sí, vamos a producción. Ahí estamos. ¿Vieron todo lo que tiene, no? Sí, un montón. Un montón. Vamos a ver cómo reducimos eso. Puse, A ver. se encarga de los procesos productivos, busca la manera más eficiente, se ocupa de la fabricación y coordinación de la mano de obra y también de obtener el material, las instalaciones, las herramientas y los servicios. Y bueno, también se encarga de la entrega al cliente, digamos, del producto, Producción. de la producción. No, el cliente no está asociado con ventas, chicos. A mí también me pareció que en el área de Claro, producción, vamos a tratar bien, vamos a tratar de fijarlo y que se entienda bien, capaz algo que está un poco mal escrito o tiene otra interpretación, ¿no? Sí, porque en realidad, si ustedes leen el primer renglón que están viendo ahí, la primera fila que tienen que ahí que habla de ingeniería de fábrica, ingeniería industrial, compras, ahí tienen el vínculo con el proveedor, planeamiento y control de la producción, la fabricación en sí, que es la producción, y el control de calidad. En ningún momento ahí estamos hablando del vínculo con el cliente, porque eso lo hace comercialización, ¿sí? Entonces, como que empecemos acá a establecer como si fueran los límites, ¿no? De dónde hasta dónde estaría abarcando esta área, ¿sí? A ver qué otra cosa más, porque me habías dicho que habías puesto con tus palabras después de haber hecho el resumen, o eso fue justo lo que me leíste. No, sí, después describí cada una de las funciones del área, digamos, pero con un renglón, nada más, o sea, no alargando tanto. No, porque si no se les hace mucho. Federico, ¿no? ¿Sos el que está hablando? Sí. ¿Quién más quiere ver cómo resumimos qué hace esta área de producción? Lo primero que tienen que pensar es cuál es la actividad principal. Eso ayuda a pensar qué otras cosas hay que dan soporte a esa actividad principal. Si yo hablo de producción, ¿cuál es la función principal de producción? La fabricación. ¿Sí? Entonces, de fabricación Claro. arrancan y piensan con qué se asocia fabricación. ¿Podría ser la fabricación de la salida utilizando los recursos de la organización? ¿Sí? Ahí la vamos a escribir. A ver, ¿Se Pablo. podría referir al mantenimiento o las cosas que llegan a utilizar para... Sí, porque ahí estás hablando de la compra, ¿no es cierto? Cuando me decís las cosas que llegan a utilizar, ¿te entendí Claro. bien? Perfecto, ¿sí?
Sí, sí. También, profe, producción está relacionada también con investigación, porque todos los datos de investigación van a producción para producir el producto. Sí, pero vamos a aclarar algo. A ver, ahora lo que estamos hablando es por área de qué se ocupa. Obviamente que después va a haber vínculos, ¿sí? Si ustedes empiezan ahora a poner las relaciones, se van a empezar a marear, ¿está? Entonces, ahora vamos a hablar del área como si fuera una cajita con un límite inferior y un límite superior, ¿sí? Obviamente que va a haber vínculos. De hecho, también hay vínculos con comercialización, sino para qué fabrica. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, definamos, si yo tengo una función que se llama producción, mínimamente dentro está fabricación. ¿Qué otras cosas hay? Y para fabricar tengo que comprar. ¿Qué pasa con la función de compras? Esa va a ser una de las que va a variar según la empresa, ¿no? Las características de la empresa. Algunas empresas tienen la función de compra dentro de producción, otras empresas tienen la función de compra al mismo nivel de producción y de comercialización, ¿sí? No dentro de alguna de las áreas. Y otras, las que no fabrican, tienen compras dentro de comercialización. ¿Se entendió lo que dije? Sí, Esa variación, yo si quieren, después me dicen cuando termine la clase, yo les transcribí en algún momento las áreas de manera resumida y las variantes se las marqué con un asterisco y les dije dónde puede estar. Por ejemplo, compras. Compras es una función que puede estar solita como producción, puede estar dentro de producción o puede estar dentro de comercialización cuando esa empresa no fabrica. Solamente lo que hace es comprar y vender. Esas son las variantes que pueden llegar a encontrar, ¿sí? ¿Alguien estaba preguntando algo, chicos? No, ya entendí. Gracias. Gracias. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces acá las más fáciles para que ustedes recuerden es que si la función principal es fabricar, vamos a necesitar ocuparnos del planeamiento de esa fabricación, ¿sí? Si yo fabriqué, y si me ocupo del planeamiento voy a tener que comprar con qué fabricar, y una vez que sale lo que fabriqué, le voy a tener que aplicar el control de calidad. Ojo que el control de calidad se hace a las dos cosas, a lo que a mí me ingresa por compras, es decir, a los materiales y materias primas, y también se hace el control de calidad del producto terminado, ¿se entiende? sí. Las que quedan como anexos, como, bueno, depende del tipo de empresa, es ingeniería de fábrica e ingeniería industrial. Pero las otras, sean más grandes o sean más chicas, van a aparecer siempre, ¿no? Compra, fabricación, control de calidad, se tiene que hacer. Y aunque no exista un área concreta que se llame planeamiento y control de la producción, porque la empresa es más chica, esa función va a estar incluida dentro de fabricación, por ejemplo. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Me avisan si no, ¿eh? Sí se entiende, profe. Lógicamente que estoy hablando con la gente que hizo las cosas, porque el resto no sé si está entendiendo. Bueno, ¿quedó claro producción? Entonces, ¿cómo lo van a estudiar? Recordando que dentro de producción está fabricación, asocien que si yo fabrico voy a necesitar comprar, ¿sí? Que voy a tener que planificar esa fabricación y que una vez que tenga el producto, eso va a hacer que se acuerden del control de calidad. Una vez que tenga el producto hay que revisar el control de calidad, por lo tanto, también es conveniente revisar la calidad de lo que me llega en compras por parte del proveedor. Esa es la forma más fácil de recordar. Yo ahí les dejo el resumen del área como en términos más formales, digamos, ¿sí? Vamos a, ¿cuál es la que sigue? Comercialización. 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 Función principal para empezar a asociar, como hicimos antes, ventas. O sea, comercialización siempre uno lo asocia con ventas. Entonces, ¿qué cosas tenemos asociados con las ventas? Yo creo que este es el área más fácil para ustedes. Vender mercaderías del productor Claro. hacia el consumidor o el usuario. Exacto. Si yo voy a tener que vender, me voy a tener que ocupar de establecer precios o no. Y eso tiene que ver con las políticas de los precios. Entonces, así como para fabricar tenía que establecer un planeamiento de fabricación, acá voy a tener un planeamiento de ventas que hace eso. Exactamente, ¿sí? Puede ser que tenga la distribución física del producto que estoy ofreciendo, ¿no? Que no sea solamente el mostrador, ¿se entiende? Que tenga el traslado de eso. Va a aparecer ahí en ese caso un almacén. Esas también son como sectores que van a ir variando según el tipo de empresa que tengan. Ustedes pueden tener almacén en comercialización o lo que se llama stock del producto terminado. ¿Por qué allí? Porque es de donde sale directo para la venta. O si tengo una distribución física, está el almacén ahí en espera, el producto a ser distribuido. Por otro lado, no nos olvidemos que lo que vamos fabricando también debería estar en algún lugar, ¿no? Y las materias primas o materiales que compro, también debería haber un depósito, ¿se entiende? O sea, voy a necesitar, ¿no?
Eso no significa que yo tenga la función, no significa que necesariamente voy a tener un sector, área o departamento con ese nombre. En algunas organizaciones más pequeñas está la función de comercialización solamente con el nombre, por ejemplo, de ventas, y vamos a hacer de cuenta que tiene publicidad, y dentro de ventas incluye lo que sería el planeamiento de la venta, ¿sí? La operación de ventas propiamente dicho. O sea que no necesariamente, según el tamaño de la empresa, van a estar estas divisiones tal cual. Algunas, como son más chiquitas, las incluyen con un nombre genérico y dentro de esa están las funcionalidades. Esta división es por funciones, ¿sí? Después tienen, fíjense, asociado con el tema de la venta para que el producto o el servicio se conozca, tenemos la promoción de ventas, la publicidad, la investigación de mercado. ¿Qué entienden por estas tres? ¿Tienen en clara la diferencia? Porque todo suena a que es lo mismo, por eso les pregunto. Investigar el mercado es como ver la competencia para compararlo con el producto de la empresa, Exactamente, ahí digamos. lo que averiguás es cuál es el gusto del consumidor. Para saber el gusto del consumidor, investigás la competencia. Perfecto. Bien, Ramiro. Dijiste publicidad y promoción de ventas también, ¿no? Sí, Que sí. o publicidad sería la forma de darse a conocer y llegar al cliente, Exacto. y la promoción sería la promoción de ventas, sería la forma de venderlo. La promoción de venta es la manera directa que yo tengo de acercar el producto. ¿Se entiende? La publicidad es a través de los medios de comunicación. La radio, la tele, ¿sí? El diario, ¿está? En cambio, la promoción es de manera directa. ¿Entienden la diferencia? Si no, damos un ejemplo. Es como si fuera algo más personal, Sí, tipo... ¿vieron cuando uno va al súper y le encajan la galletita con la mermelada? A eso se le llama promoción. ¿Sí? Es la presentación directa del producto. Profe, pero investigación del mercado no podría ser algo más como una función de finanzas y control. No, porque acá lo que te está diciendo es, para yo asociar, vos fíjate qué funcionalidad tenés al lado, vos tenés publicidad y promoción de ventas, entonces coloca esta funcionalidad dentro de lo que es comercialización porque el objetivo que persigue es las ventas, ¿sí? Entonces yo para saber qué vender, es decir, para que mi producto se mueva, para que salga al mercado, voy a necesitar saber si hay interés en mi producto. ¿Se entiende cómo está asociado? Ah, sí, sí, sí. Por eso es que está asociado acá. Y yo, en función del interés, ¿sí? Es el producto que voy a colocar para la venta, y si no se mueve mucho que digamos, lo que voy a hacer es recurrir a la publicidad. ¿Ah? Esa es la manera en la que se vinculan dentro de una misma área. Y planeamiento de ventas sería como ver tipo el precio que es conveniente. Claro. Por ejemplo, si no se vende, bueno, hay que Ahí modificar harás el las precio promociones, ¿no? 2 por 1, vieron o, que salen. Exacto, sí. o la calidad también podría ser. Por eso habla de políticas de precio. Empieza a ver qué le pesa, qué le interesa a esa empresa para ver cómo va a establecer eso. ¿Está? Tiene que ver con eso. Por eso digo, más que ir a hilar finito en cada una de las funciones chiquititas que tienen ahí, lo que interesa es que interpreten qué se hace como área grande, qué funcionalidades le incluyen, porque uno está acostumbrado a decir ventas, ok, pero ventas ¿qué significa? Sí, yo con venta lo que hago es el intercambio del producto o del servicio a cambio de dinero. ¿Sí? Ese es el objetivo de venta. Bien, pero ¿qué cosas ayudan a la venta? ¿Qué necesito yo para vender el producto? ¿No? Voy a tener que fijar políticas de precio, hasta voy a tener que pensar dónde voy a colocar lugares de venta, ¿no? De mi producto. ¿Está? Por eso también está asociada con el análisis de mercado. ¿Alguien quiere aclarar algo más? Profe, yo tengo una duda. Dentro de esto también estaría la estrategia o sea, en sí estrategia tipo de publicidad y de promoción. Sí, sí. Ah, ya, o sea, entra directo eso. Entra directo, sí, sí, sí. Eso, ¿sabes cómo lo vas a sacar? Como deducción de qué está haciendo tu competidor, del análisis de mercado. Claro, ¿Sí? Eso en eso te te basas. ayuda a ver, mira, este hizo y le está funcionando. Miren, justo ayer estaba viendo, no sé por qué me salió de casualidad, creo que fue en TikTok,
que decía, y si no, si alguien lo vio, díganme en dónde lo vi, pero justo lo que estaba viendo era, contaba a alguien de una fábrica de alfajores, de que habían empezado a fabricar alfajores, y pusieron el alfajor a la venta, resulta que el de al lado, el que veían en el kiosco, vamos a suponer, al lado del alfajor de ellos, se vendía como loco, el de ellos ni se movía el alfajor. No quedaba claro por qué, hasta que alguien se dio cuenta, compraron el de la competencia, y vieron que el envoltorio era atractivo. Lo que hicieron fue, cambiaron el envoltorio del alfajor y empezó a venderse. ¿Tá? Ahí tenés una estrategia. ¿Sí? O sea, fíjense en algo tan que parece por ahí como obvio, ¿no? Esto de decir, bueno, entró por los ojos primero el tema, después lo probarás, y si no te gusta no lo compras más. Pero el primer impacto tenía que ver con el envoltorio del alfajor. Y así un montón de ejemplos más. ¿Tá? ¿Se va entendiendo cómo funciona esto? Sobre todo cómo lo tienen que estudiar, ¿no? Para que uno haga un mundo. Sí. ¿Alguna acotación más sobre comercialización? ¿O que quieran contar? Bueno, ¿cuál sigue? Finanzas y control. Bueno, esa la vamos a dividir, obviamente, en finanzas y control. ¿Cómo definirían, resumiendo, lo que están viendo ahí? ¿Finanzas se ocupa de qué? Manejar los recursos financieros. Sí, de manejar la entrada y salida de dinero. Exactamente. Claro. ¿Sí? ¿Y control de qué se ocupa? Sería como el mantenimiento de... Control se ocupa de las registraciones, de las operaciones de esa empresa. Por eso medir los resultados que se van obteniendo. Los cálculos. Exactamente. Profe, entonces también se podría decir que controla los libros económicos o contables de la empresa. En realidad, yo diría, sí, está bien lo que estás diciendo, pero yo lo haría un poco más amplio. En realidad, en lugar de decir que controla, en realidad se ocupa de hacerlos, ¿no? Porque hay ciertas normas legales que te dicen cuáles son, sí o sí, los libros obligatorios por ley, y después, además de los obligatorios por ley, vos podés tener otro tipo de registros que te sirven para saber cómo va, si vas teniendo ganancias, que en definitiva es lo que le interesa a la empresa, ¿no? Que eso lo haces. Esos son los registros, ¿no? Va dentro del control. Vos, mientras tanto, la salida e ingreso de dinero concreto la está manejando finanzas. Ahí dentro de finanzas entra todo el tema de, yo estoy haciendo, por ejemplo, una venta a crédito. Bueno, quien se ocupa de manejar la cuenta de los clientes es finanzas, ¿sí? Quien tiene en realidad el registro de la deuda que va teniendo mi cliente, lo tiene control. Ahí está sentado. Pero quien va a efectivizar el cobro es finanzas. ¿Se va entendiendo? Por eso están juntas en una misma área. Lo que hicimos al dividirla en dos es que se entienda que una se ocupa concretamente del manejo del ingreso y egreso, por ejemplo, hay que pagarle a los proveedores, ¿está? Y que control se ocupa concretamente de registraciones, de todos los movimientos que va realizando la empresa. ¿Va por ahí? Claro, o sea, una parte es como de operaciones y la otra parte es la parte lógica. Sí. Sí. Bien, ¿alguna duda con esta? ¿Chicos? ¿No? ¿Con qué seguimos? Administración del personal. Esta también es fácil, aunque tenga mucho, es fácil recordar. Pensemos que la función principal de administración del personal es pagarle al personal. Si uno se para desde la organización, es que va a tener que pagarle al personal, obviamente que lo va a tener que contratar para eso. Entonces, ahí es fácil pensar en que existe algo que se llama reclutamiento, que ahí es cuando uno llama al personal, le hace las entrevistas, selecciona quién va a entrar a su empresa, lo contrata. Si yo lo contrato, sé que le voy a tener que pagar, ¿está? Y después existen otra serie de funciones que son las que apoyan a estas, ¿no? Vieron que algunas organizaciones brindan, muchas empresas tienen servicios para el personal, que tiene que ver con la parte recreativa, ¿no? También tenemos la parte de seguridad del personal. Ahí va a depender mucho del tamaño de la empresa y a qué se dedica la empresa. Si no existe como tal el área de administración de personal, los recursos humanos, esta se suele dividir en que lo que sería liquidación de sueldos pase a lo que es finanzas y control. ¿Me explico? Claro. Y puede existir algo que se llame administración. O sea, no todas, por el tamaño, puede haber empresas muy chiquititas que no tengan un área que se llame administración de personal. Eso no significa que no hace la funcionalidad, sino que las funciones que hace, las hace otra área, traslada esa parte económica a lo que es finanzas y control. Esas son las variantes. ¿Sí?
Claro, vendría a ser en empresas muy chiquitas. Claro, O negocios con 2 o 3 personas y directamente no lo tendrían. exactamente, exactamente. ¿Sí? Algunas directamente no le llaman ni recursos humanos ni administración de personal, le llaman administración y ahí juntan lo que sería finanzas y control y la parte de personal. ¿Ah? Algunas organizaciones hacen esa combinación. Pero fíjense que a pesar de fusionarse esas áreas, siguen teniendo como característica la homogeneidad de tareas, ¿no? O sea, son funciones totalmente vinculadas. ¿Tá? No es que estoy metiendo el pago de sueldos dentro del control de calidad, a eso me refiero. ¿Franco? Sí, yo estaba intentando agregar, además de todo lo que se relaciona con lo humano y perdón, y la reclutación de personal, quería agregar los sistemas que se dedican a satisfacer esas necesidades humanas, pero solo se me ocurrió seguridad. ¿Hay alguna otra que se le ocurra? Sí, no sé si te entendí la pregunta, pero tenés toda la parte de recreación. No sé si saben, pero vieron que hay empresas que organizan determinados eventos cada tanto, o sea, hoy hay mucha filosofía de que el empleado se sienta cómodo en las empresas. Entonces se organizan muchos eventos recreativos con el personal. ¿Se entiende? Eso hace, está todo vinculado con lo que dijimos cuando empezamos a hablar de administración. ¿Se acuerdan que hablamos de dirección? Que cuando uno dirige, lo que busca es actuar sobre las personas para que alcancen el objetivo de la organización. Bueno, está totalmente comprobado que mientras más cómodo la persona trabajando, mejor va a trabajar. Entonces, se busca todo eso. No se olviden también del tema de la asistencia médica del personal, ¿no? O sea, todo eso está vinculado. Alguien está levantando la mano y no identifico quién tiene permiso para hablar. Eso es, yo, profe, me llamo Felipe. Dale. Eso es lo que hace Google últimamente. No sé Ahí si te digo, sabías. contanos a todos. ¿Cómo está Sí, trabajando? que Google últimamente a sus, digamos, a todos los que trabajan en Google, lo que hacen es esos, como que en el horario de trabajo le dan, por ejemplo, qué sé yo, media hora para que, bueno, puedan descansar o tomar, no sé, como en la cafetería de la empresa y dejan que hablen entre ellos y después hacen, como se dice, encuentros recreativos para poder motivarlos y esas cosas. Perfecto. Todo el que haya visto ejemplos o conozca, plantéenlos porque realmente hoy es la filosofía que tienen las empresas, como decimos, modernas, trabajan de esa manera. ¿Sí? Profe, también sería como que procuran mantener la motivación de los empleados. Sí, 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 sí. Eso, Profe, claro. Es como decir, ¿vieron? Empleado contento, resultado seguro. Sí, ¿alguien iba a acotar algo más? yo vi que Google también hacía cosas como ponía sillones o hacía salas como para que cada uno vaya a trabajar donde le sea más cómodo. Entonces algunos podían, por ejemplo, también había salas para tomar siestas o cosas así. Uy, estaríamos de 10 trabajando así, chicos. Y también saben hacer esas cosas No voy a hablar de la UTN, voy a hablar de mi otro trabajo. Ni sala de profe tenemos. O sea, en fin. Pero sí, ¿alguien iba a contar otra cosa más? saben hacer también eso del empleado mensual o algo de eso para que Sí. Bueno, eso aspiren a más. ustedes porque son chicos, pero cuando recién se instaló acá McDonald's, claro, eso era, uno entraba y veía, ¿no? El empleado del mes. Sí, son cosas que parecían raras al principio y que uno se notaba que lo que genera es eso, que estén cómodos y contentos trabajando y que además sientan a la empresa como suya. Es muy importante que uno se ponga la camiseta del lugar en donde está trabajando. ¿Sí? De eso se trata. Pero como dijimos, no todas las organizaciones tienen todas estas funcionalidades, algunas las tienen por el tamaño de su organización y otras por filosofía de organización. Entonces, todo lo que esté relacionado con el personal, desde su reclutamiento, o el pago de sueldos, todo lo que tenga que ver con su bienestar, ya sea por el lado de la parte de los servicios médicos, como la parte recreativa o la seguridad, están incluidas acá. Esa es la forma como de resumir esta área, ¿sí? ¿Cuál sigue? Profe, perdón, se me ocurrió una pregunta más. A ¿Puede ver. ser de esta área? Tengo entendido que en ciertas empresas creo que de China o
todos esos lugares asiáticos, hay empresas que sobreexplotan a los trabajadores, pero son empresas negras, se les dice, y sin embargo mantienen su eficiencia. Y bueno, y el confort parece ser ¿Sabés lo que mínimo. pasa? Yo voy a hablar de deducción nada más, ¿eh? No, Claro. no porque sepa. A mí lo que me parece que ocurre ahí es que ya estamos hablando de otro tipo de cultura, ¿no? Entonces uno ahí tendría que empezar a investigar nosotros, que tenemos otra mentalidad, es por qué se permite eso, por qué no hay defensa laboral frente a eso, y si la hay, por qué no hay denuncia laboral frente a eso. Viste que hay un montón de factores que influyen en esas situaciones. O porque no se puede, porque estás como muy, ¿me explico? De alguna manera, no sé, amenazado, ¿se entiende lo que digo, no? O porque la necesidad Claro. económica es tan grande que se permite ser sometido. Ahí habría que analizar un montón de factores para entender qué es lo que está ocurriendo. De hecho, no Sí, te tiene tenés que ir razón. tan lejos, ¿eh? Todavía acá se trabaja y se explota al personal. Sí, lamentablemente. Está bien, Deben gracias. haber escuchado, chicos, si no, investiguen un poquito, pero deben haber escuchado con talleres, sobre todo talleres de costura clandestinos, ¿no? Esto es un tema. ¿Piero? Ah, sí, profe, quería preguntarle, la parte de administración del personal, entonces solo se daría, por así decirlo, en empresas que son, por así decirlo, muy grandes o bien formales, porque si no, ponte en una empresa pequeña donde hay dos personas que son parte del personal, Sí, tipo, lo tendrías que incluir en finanzas y control, que como que solo te encargarías de pagarle y ya. exacto. Sí, y pensá que de alguna manera, si vos tenés dos personas y esas dos personas te renuncian y se van, o sea, de alguna manera vos volvés a contratar personal, o sea, estás tomando aunque sea currículum y más o menos le haces 2 o 3 preguntas, que eso se le llama una entrevista, es decir, estás haciendo el reclutamiento sin la formalidad de la funcionalidad, ¿se entiende lo que quiero decir? Pero Claro. lo estás manejando finanzas y control directamente, sí. Ah, O lo que haces es pasarlo a la cúspide de la organización. Acá, si se fijan, no hay ningún área que se llame gerencia. Bueno, en esas organizaciones chiquitas, ese tipo de funciones importantes, que hay un dueño, que es el que toma casi todas las decisiones, la realiza él. La selección de personal la hará el dueño de esa organización chiquita o familiar, ¿no? Para tratar 2 o 3 empleados que necesita. Por ejemplo, para la venta, suponte que fuera así. Sí, se maneja de esa manera. ¿Está? ok, profe. Ya vamos a ver algo también. Me estoy adelantando para los que buscaron que tal vez la organización ni siquiera haga la parte de liquidación de sueldos, sino que tenga un staff, ¿no? Porque no se justifica tener una estructura formal con personal al cual le pago si puedo contratar un contador para que haga la liquidación de sueldos. Ahí lo vamos a ver cuando avancemos un poquito más. Esas son las variantes del manejo de estructuras en una empresa. ¿Quedó administración de personal? Sí, profe, Chicos. clarísimo. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Vamos con relaciones externas. ¿A qué le suena? Contacto con el entorno. Exacto. ¿Para qué? Para que se conozca esa empresa. Es lo que uno llama, ¿de qué otro nombre? ¿Con qué otro nombre? ¿Comunicaciones? No, lo conoce como relaciones Marketing. públicas o no. Es lo que uno Marketing. llama relaciones públicas. Cuando uno Ah. escucha a la gente que hace relaciones públicas, ¿para qué está? Para hacer conocer el lugar. Trasládenlo a los boliches, chicos. ¿Sí o no? Salvando la distancia, eso es lo que se hace, que se conozca en el mercado, en el medio, donde se va a desempeñar o donde se está desempeñando, tal vez que se conozca de una mejor manera, para eso están las relaciones externas, ¿sí? Son las relaciones públicas. ¿Eso lo habían entendido? Sí. Bien. Sí, profe. ¿Y cuál nos queda? Creo que queda una, ¿no? Si no me equivoco. Tareas legales. Bien. Esa está, por las dudas, tenga que sacar las papas del fuego, ¿no? Sí, los marcos legales en los que funciona, en los que, ¿Todas o sea, tienen? No. que ellos Profe, tienen que ¿esto podría respetar. contratarse de forma externa? Claro, ahí va a Digamos decir como un que staff. en lugar de tener un área donde yo tenga que pagar abogados y que tal vez no siempre se van a estar moviendo, para eso me conviene tener un staff. Ahora, si tengo una organización de esta manera, es por algo, ¿no? Es porque tal vez
la envergadura de la organización y el tipo de trabajo que hace la organización requiere que en realidad tenga un área formal que se dedique a esto. Exactamente, eso vamos a ver de acuerdo a las necesidades, ¿sí? ¿Quedó entonces esta también entendida? Profe, una pregunta. Sí. La anterior a esta, ¿está relacionada un poco con la publicidad, puede ser? Es que ahí es cuando vamos a empezar a ver los vínculos, sí. Cuando vos tenés las relaciones públicas, yo te voy a marcar la diferencia a ver si se entiende. En la publicidad, ¿vos qué querés ofrecer? Yo te hago preguntas para que lleguemos por deducción, ¿no? Conteste el que quiera. Pero cuando yo hago publicidad, ¿qué es lo que quiero que se conozca? El producto El producto o el servicio. Exactamente. Cuando yo estoy en relaciones públicas, lo que quiero es que se conozca la empresa. Esa es la diferencia. ¿Sí? Van a ir de la mano y seguramente. ¿Está? O sea, yo sé, una vez, si el producto pegó, indirectamente yo ya estoy haciendo que se conozca la empresa que lo genera. Claro, claro. ¿Se va entendiendo? Claro, entonces van de la mano. Pero el objetivo de uno es que se conozca la empresa, se dedica más a eso, y el otro que se conozca el producto o el servicio. Vamos por ahí, ¿sí? Bien. Si esto se entendió, esa es la manera en que yo pido que lo estudien. No voy a estar haciendo preguntas detalladas sobre cada una de las funcionalidades, es decir, voy a ir para atrás para que se entienda lo que quiero, y de todas maneras les voy a dejar el resumen que yo siempre hice. Esperen que me fui a los principios acá. Antes de irme a los principios de la organización. Mínimamente estudien los nombres de las 7. Y piensen ustedes cuando estén estudiando, ¿qué hacen estas 7, no? Esto sí, porque es la única forma que van a tener como referencia. Entonces, piensen, tengo investigación y desarrollo, que hace esto, tengo producción, comercialización, finanzas y control, secretaría y legales, relaciones externas y administración de personal. Ahora que las vieron conmigo de esta manera y que conversamos, ¿se dan cuenta que estudiar esto mínimo que yo les pido es fácil, sí o no? ¿O me estoy convenciendo yo sola porque soy la profe? Sí, ¿Qué piensan? Sí, muchísimas Claro. Se saca todo por deducción. Se saca todo por deducción. Así tienen que aprender a estudiar, para que no se les haga un mundo. ¿Sí? Es todo razonar. Bueno, cambiamos de tema, vamos a otro tema relacionado con la organización formal, que son los principios de la organización formal. El primero es autoridad. ¿Qué es la autoridad? ¿Cómo la definimos? Poder. Sí. Perdón. La autoridad no sería como el poder sobre los demás, o sea, en este caso sobre los empleados. Bueno, ahí lo estamos diciendo como si estuviéramos conversando, que está muy bien. Ahora, si lo tuvieran que escribir, ¿cómo lo escriben, Ramiro? Por lo que yo leí, es como un derecho inherente a un cargo, ejercer una cierta, esto lo voy a decir con mis palabras, un cierto poder sobre otras ramas dentro de la empresa, sobre otros puestos. Bien, Alejandro, no sé si la mano quedó levantada o si justo la levantaste, perdón. No, sí, justo lo levanté. ¿Podría ser el nivel jerárquico de cada puesto? Claro, cuando vos tenés el organigrama, la línea representa autoridad y lo que me está mostrando es el nivel jerárquico. Pero si nosotros le tuviéramos que contar a alguien qué es autoridad, ¿cómo definir dentro de una organización, no? Porque si ustedes me dicen, mi papá o mi mamá tienen autoridad sobre nosotros, sí. Bueno, pero ahí estamos en una estructura familiar. Pasemos acá a las organizaciones. El hablar de autoridad permite ¿qué? Con eso de la jerarquía que dijiste vos. ¿Permite qué? Derecho a la toma de decisiones. Permite ordenar, chicos. ¿Sí? La autoridad es el derecho que tiene un jefe de ordenarle algo a un subordinado. Sí, ¿alguien dijo profe por ahí? Sí, no, iba a decir eso, que también la autoridad o sea, como la persona, porque vos decís, mira, ahí viene la autoridad, claro, es la persona que tiene el poder o el derecho de dar órdenes a sus subordinados también con el fin de que cumplan su trabajo, me parece. Sí, es eso, Brenda, ¿no? Estoy tratando, chicos, de empezar a ubicarlos a todos. Sí, profe. Delegación, ¿qué entendieron que es la delegación? Yo puse, profe, que es cuando un gerente o un superior
otorga criterios para tomar decisiones a alguien de menor cargo, en base a las autoridades que obviamente que tenga, en base al cargo que tenga ese superior, al rango que abarque su autoridad. Bien. Otro concepto que tengan de delegación. A ver. ¿Podría ser también transferir parte de una autoridad? Sí. Bien, Valentina. Es transferir parte de una autoridad. O sea, yo estoy cediendo autoridad, ¿sí? Como dijo el compañero, creo que fue Federico, que dijo a Sí. otra persona de un rango menor. Por eso estoy delegando, es la palabra que se usa, ¿no? Cediendo. ¿Franco? También agregué algunas características. A ver, espera, antes Tenerse en que cuenta. pase Franco, termina Federico, ¿no? ¿Estabas hablando? Sí. Bueno, que intervenía mucho lo que era la confianza, la responsabilidad y las aptitudes del superior, que tenía que saber aceptar errores, tenía que aceptar ideas nuevas y también asumir la responsabilidad en la que propiamente confiaba a los empleados. Sí, bien. ¿Franco? No, al final mi pregunta era si podíamos agregar responsabilidad, pero ya la Ahí respondí. vamos, es la que sigue, justo, porque vamos a dialogar sobre eso, ¿no? ¿Qué pasa con ese principio? Están bastante vinculados, autoridad, delegación y responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Puede ser que esté ligado con la autoridad, digamos, cuanto más autoridad tenga una persona, más responsabilidad tiene por el mismo puesto que ocupa. Sí, Dayana, eso es correcto. Mientras más autoridad, hay más responsabilidad. Bien. ¿Cómo definimos, así como definimos autoridad, cómo definimos la responsabilidad? ¿Qué es? Sería como la realización de las tareas que tenga, ya sea independiente al nivel de autoridad que tenga. Ahí tendremos que analizar, porque recién Dayana dijo otra cosa. La autoridad está vinculada con la responsabilidad, no es independiente, ¿sí? ¿Tiago? Profe, yo coloqué que era un principio que permite tener idea de los alcances de las acciones, manejar las expectativas y elaborar indicaciones de gestión. Es decir, sos consciente de aquellas acciones que realizas y a su vez de aquello que va a producir tales acciones que haces. Bien, a ver, Piero ahí levantó la mano también, ¿sí? Piero. Sí, profe, también podría ser tipo el desempeño que tienes, porque si tienes la responsabilidad, tipo, tu desempeño, si tienes bastante, tu desempeño va a ser bueno. Entonces, mientras más carga de autoridad tengas, el desempeño va a ser mejor y la responsabilidad obviamente más alta también. Cuidado ahí, vamos a analizar algo. ¿Se acuerdan ustedes de lo que pasó con Cromañón? ¿Sí o no? Bueno, ahí había una cadena de responsabilidades, ¿no? Es decir, desde el dueño del lugar hasta dónde llegó, ¿se acuerdan? Todos los que fueron Hasta el involucrados. cantante de la banda, profe. El cantante, obviamente, el dueño del lugar, pero quien tenía que realizar el control de ese lugar y que eso no ocurriera era el intendente de Buenos Aires, de Capital. Llegó hasta Disculpe, ahí. profe, para ubicarme, Cromañón fue lo de callejeros, ¿no? Sí, exactamente. Bien. Por eso estoy yendo con algo como conocido para que se entienda. Uno diría, si uno no sabe nada, ¿no?, de cómo funciona esto, uno diría, ok, con lo que pasó, ¿la responsabilidad de quién es? De la banda que permitió lo de la bengala. Sí, pero hay un lugar que tiene que procurar la seguridad de las personas que están ahí. Por lo tanto, el dueño del lugar tiene responsabilidad. Y uno puede pensar, quedó ahí, entre la banda, callejeros, y el dueño del lugar. No. Hay una cadena de responsabilidades porque ese lugar, para estar habilitado, tiene que tener un control. ¿Me siguen lo que estoy contando? ¿Quién es responsable de los, ¿cómo se llama, chicos? Se me fue ahora la palabra. Los que hacen los controles. ¿El nombre cómo se llama? La municipalidad. Sí, pero Tipo, no, sí, no me va a salir. Los inspectores, no me salía la palabra. O sea, los inspectores son los que tienen que controlar esos lugares que muchas veces sabemos que existe la coima, ¿sí o no? ¿No? Sí, profe. Bien. Sí, totalmente. Ahora, esos inspectores, ¿a quién responden?
Se dan cuenta que Al vale gobierno. días, ¿no? Entonces, llega hasta el intendente. Llega hasta el intendente. En el juicio cayeron todos, porque hay una cadena de responsabilidades, y lo que ocurre con la responsabilidad, y acá voy con el ejemplo para que se tenga claro, es que así como la autoridad se puede delegar, la responsabilidad no se puede delegar. Esto lo tienen que tener bien en claro, ¿está? La Pero, autoridad, profe, además, pero la en... responsabilidad no. Perdón, ¿estabas hablando, Felipe? Sí, sí, que además el lugar estaba autorizado para que entren solamente 2.000 Claro. personas y fueron 5.000. Sí. O sea, por lo tanto, la banda también tuvo la culpa de vender más entradas, digamos. Exactamente, hay toda una cuestión, por eso tienen que entender que cuando hay un juicio y cae tanta, no como lo que uno puede pensar ahí que es el directo, no, porque hay una cadena de responsabilidades, y si el intendente de Capital, podemos decir, vamos a suponer, que la ligo sin comerla ni beberla, porque su empleado es el que actuó mal, porque ponele por coima, el inspector permitió eso, pero uno tiene esa responsabilidad, ¿me explico? Uno tiene esa responsabilidad. Y tiene que pagar por las consecuencias de eso. Por eso les estoy aclarando, la responsabilidad no se delega. ¿Sí? ¿Alguien más quiere aclarar algo al respecto? ¿Se enteraron lo que pasó, chicos, lo estaba viendo en Twitter, no sé si alguien vio, del caso de la chica esta con la odontóloga? ¿Alguien se enteró? No, yo no. Sí, yo lo Sí, veo. Que le yo sí lo dieron, vi, profe. en lugar de 2 miligramos de flúor, 2 gramos de flúor, ¿la mataron? Bueno, hay que ver ahí en qué queda eso. El bioquímico llamó por teléfono y confirmó la odontóloga lo que estaba solicitando. Entonces ahí también hay que ver, obviamente, que la responsabilidad directa es de la odontóloga. Y uno ahí puede pensar, ¿y cómo se caratula eso? ¿Homicidio culposo? Porque no hubo intención de matar. Y yo me pondría a pensar, si es un profesional que sabe que tiene que dar 2 miligramos en lugar de 2 gramos, ¿qué opinan? Googleen el caso, chicos, los que no sepan. Bueno, volvemos a donde estábamos. Va entendiendo entonces lo que es autoridad, delegación y responsabilidad, ¿no? Vamos al Creo que siguiente. podríamos redondear la definición para ponerle responsabilidad. Y vinculo con autoridad, ¿sí? Para que vaya quedando claro. Autoridad dijimos que ¿qué es? Para que se entienda que es al revés. La autoridad es el derecho que tiene un jefe de ordenarle algo a un subordinado. La responsabilidad es el deber que tiene un subordinado de cumplir con la tarea encomendada. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. División de trabajo. ¿Cómo la definieron a este principio? ¿Alguien que lo lea? Lo leo yo si quiere, profe. Dale. Puse que es un principio necesario para la eficiencia en la utilización de las personas de los puestos, que consiste en designar tareas específicas a cada una de las partes de la organización de forma racional y llegando a un mismo objetivo, y que da lugar a la especialización, es Sí. decir, a que cada persona se desempeñe mejor en un puesto. Perfecto. Ramiro. Puse muy parecido, Fede, A ver. pero puse, es la fragmentación de una actividad en tareas más elementales para su reparto entre el personal. Perfecto. Bien. Sí, sí. ¿Alguien más? Si no, paso el siguiente, chicos. Bueno. Vamos. Unidad de mando. ¿Qué significa la unidad de mando? Ningún empleado debe tener más de un superior. ¿Les parece obvio? ¿Ocurre? ¿Qué les parece? Chicos, ¿el resto lo tiene? ¿Lo buscó? ¿Cómo dijo, La profe? ¿Se unidad de puede mando repetir? dice, Dayana, repetilo, porfa. Que se establece que ningún empleado debe tener más de un supervisor para evitar confusiones. Claro, para evitar confusiones de las órdenes. La unidad de Claro. mando dice que las personas deben recibir órdenes de un solo jefe.
Claro, porque si no uno puede decir una cosa y el otro El otro contrae. dice otra y el empleado dice, ¿y a quién le hago caso? Claro. Tengo Sí, dos no jefes. siempre pasa. Eso te No siempre especifica. pasa y vamos a ver, la clase que viene, justo vamos a ver que hay un tipo de estructura donde rompe esto. Lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Franco, veo mano Estaba levantada. pensando, sí, estaba pensando, si hay dos supervisores, pero ambos supervisores trabajan en el mismo proyecto y no puede ser que antes de dar la orden al empleado que ellos lleguen a un acuerdo y después se lo notifiquen. Sí, pero si ellos llegan a un acuerdo, uno de los dos va a tener que notificar y ese sería el que por línea es tu jefe, ¿se entiende? Hay alguien que tiene el derecho de hacer eso, acordate. Ok. Siempre asocien esto con la estructura que nosotros estamos viendo porque estamos hablando de organización formal. La estructura, estoy hablando de, imagínense el dibujito del organigrama. Entonces, puede ocurrir eso, sí, pero la orden te la tiene que bajar el que es tu jefe, el que por orden jerárquico está arriba tuyo. ¿Sí? ¿Estamos? Como al siguiente. Tramo de control, ¿qué entendieron que es? Y está muy relacionado a lo anterior, A ver, ¿por qué? porque, bueno, lo que escribí yo es que dice que establece un límite en el número de subordinados que se deben reportar a un mismo gerente o a un mismo administrativo, Bien. y que ¿Alguien se lo tiene? asegura así que no esté sobrecargado y que se puedan perder tareas importantes. A ver, bien, Federico. Alejo. Sería que un gerente tiene una cantidad de subordinados. Exactamente. Eh, eh, por ahí le cambiamos la palabra gerente para que no parezca que solamente en ese nivel. Digamos que es la cantidad de subordinados que puede tener un jefe, en cualquiera de los niveles en donde yo pueda establecer que tengo subordinados. ¿Se entiende, Piero? Ah, sí, profe. Esto, o sea, la cantidad que tiene, o sea, como que se define para que pueda mantener un control Sí, estricto como tal. sí. Mientras más subordinados tenga un jefe, más se complica la comunicación. Exactamente. ¿Sí? Entonces recuerden, tramo de control es la cantidad de subordinados que tiene a su cargo un jefe. ¿Sí? Unidad de objetivos, ¿qué es? Esto lo venimos hablando desde la TGS, desde los subsistemas. ¿Qué es? Un objetivo común para todas las partes de la organización. Claro, a ver, dicho de otra manera, Piero, no sé si alguien, ya me sacaron la mano. No, profe, era por el tramo de control que me había quedado un poco ahí. No que el tramo de control, más que controlar a sus subordinados, sería para mantener un ámbito más efectivo, el límite de subordinados que puede llegar a tener. Sí, nosotros estamos definiendo ahora como puramente qué significa tramo de control. Ahora, el tramo de control tiene que tener ciertas características para que sea eficiente, como estás diciendo vos. Sí, lo vamos a ver a continuación. Cuando terminemos con los 10 principios, vamos a ver, me interesa saber si entendieron la diferencia entre tramo de control y cadena de mando, y ahí justo vamos a hablar de esto que preguntan. Sí. Unidad de objetivos, chicos, es que cada uno de los objetivos de la parte de la organización, ¿sí?, vayan de acuerdo al objetivo principal de la organización, que no haya contradicción entre los objetivos, ¿no? Si yo estoy hablando, vamos a suponer, de ventas, ¿ventas qué quiere? Vender mucho, 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 mucho. Fabricar mucho, 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 mucho. ¿Y contra qué se contrapone si hablo del mucho, mucho sin analizar nada? Contra lo que maneja finanzas, que es la plata, que te va a decir, hey, cálmate un poquito, no te aloques porque no podemos hacer esto. Entonces, lo que quiero decir con esto exagerado, para que usted entienda, es que cada departamento tiene su propio objetivo, pero cada objetivo de los departamentos, áreas o secciones, tienen que ir hacia el objetivo común. ¿Sí? Se tienen que coordinar de esa manera. Eficiencia, lo vimos también. ¿Qué es la eficiencia? Alcanzar el objetivo como al menor costo. Con economía de costos o de la mejor manera posible. ¿Sí? Cadena de mando. ¿Qué entendieron que es la cadena de mando? Yo lo entendí como las relaciones o las conexiones entre los distintos puestos. Ojo, porque puede estar entendido bien, pero hay que como que darle el último toque. Va primero Tiago y después Tomás, que habían levantado la mano. Tiago.
Yo puse que establece la relación entre los superiores hasta llegar al director de la empresa u organización. Bien. Está el concepto, pero por ahí me da miedo que se confundan. Ya voy a hacer una aclaración sobre eso. También lo que estás diciendo, ¿eh? Tomás. Sí, es lo mismo. Y agregaría también que en otras palabras, la cadena de mando indica sobre qué superior debe rendir cuentas cada superior. Claro. Bien. ¿Augusto? No, era algo similar. Más o menos lo que dijeron. Ahí volvemos. Por ahora lo dejo en suspenso hasta pasar a la siguiente. Está bien todo lo que dijeron, pero voy a hacer yo una aclaración por las dudas. Algo no haya quedado claro. Vamos al último principio y después pasamos justo a aclarar esto, ¿sí? El último habla de la definición funcional. ¿Qué pusieron ahí? Nada. ¿Qué pasó? ¿Qué silencio? A ver, ¿qué hago? Lo que encontré fue que cada área, departamento, división y puesto sea definido de manera en relación a las actividades que debe realizar, el grado de delegación y las relaciones con las autoridades establecidas. Perfecto. Bien. ¿Augusto? Yo puse que se caracteriza por tener una utilidad eminentemente práctica. Completando lo que había dicho el compañero, ¿no? Porque si queda así solo, no se entiende No. qué sería. ¿Sí? Bien. Ok. Vamos completando con esto. Bueno, ¿alguna duda con los principios? Así puedo aclarar lo de cadena de mando y tramo de control. ¿Se entendió Sí, todo? pueden explicar de nuevo el último porque no llegué a copiar. ¿Cuál? El de definición funcional. funcional. Decí el primero que habló, que creo que fue Tiago, lo dijo perfecto. Tiago. Ahí lo escribo por el chat. Dale, ahí lo van viendo. Gracias. Paso al siguiente. Diferencia entre cadena de mando y tramo de control, que como años de estar explicando este tema, sé que se confunden. Usted me va a decir, profe, pero ¿cómo nos vamos a confundir? Se confunden. Entonces, para evitar esto, lo vamos a aclarar. Fíjense en el dibujo. La cadena de mando es la línea interconectada que va del nivel superior al último nivel de la organización. Pero es un caminito, ¿se entiende? Fíjense que es gerente, finanzas, contabilidad. Esa es una cadena de mando. La otra cadena de mando es gerente, finanzas, tesorería. ¿Me siguen, chicos? La otra es gerente y producción. O sea, tienen que seguir el organigrama para que se entienda. Y la otra es gerente y comercialización. Es decir, si yo veo esta porción de organigrama, tengo 1, 2, 3, 4 cadenas de mando. Es el caminito, por eso la definición es cadena, ¿sí?, interconectada que va del nivel superior al inferior. Es un caminito. Si yo se los estuviera preguntando en un parcial, ustedes hicieron el organigrama, lo que harían es ponerme el ejemplo, ¿no? Una cadena de mando sería gerente, finanzas y contabilidad. Entonces ahí yo me doy cuenta que entendieron lo que es. ¿Vamos hasta acá? Porque quiero mostrar la diferencia con el tramo de control. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Y ahora salta lo que estaban comentando los compañeros sobre el tramo de control, eso es importante. Acá está. El tramo de control es este. El gerente, el director general, ¿sí?, dirección de finanzas le va a rendir cuenta a este, dirección de producción a este, y dirección de comercialización a este. Entonces ustedes me dirían, el tramo de control de director general es 3, ¿sí? Sus subordinados son dirección de finanzas, de producción y de comercialización. Si yo bajo, de dirección de producción es 2, son estos dos, contabilidad y tesorería. ¿Se acuerdan cómo lo habíamos definido? Dijimos que es la cantidad de subordinados. Cuando hablo de subordinados, en este caso estoy hablando de departamentos, ¿no? La cantidad de subordinados que tiene a su cargo un jefe. Eso es el tramo de control. Entonces, me parece que muchas veces, por más que uno estudie el concepto, la manera de no confundirse es tener el recuerdo visual de lo que es una cadena de mando y lo que es tramo de control. Me parece que con esto sí no se van a confundir. ¿Se entiende entonces la diferencia? ¿Cuál sería la definición de cadena de mando? Cadena de mando la dije, ¿no? Sí, pero... La vuelvo a decir, Sí, pero por la favor. dije. Es la línea interconectada, ¿sí?, que va desde el nivel superior hasta el nivel inferior. Lo que está indicando es autoridad. ¿Quién le responde a quién? Por eso hablamos desde el nivel más alto hasta el más bajo. Claro, y en el tramo de control es de forma directa con el que tiene Sí. abajo.
Exactamente. Y estás diciendo qué número, cuántos tenés. En el otro no estás Claro. diciendo cuántos tenés. ¿Sí? En el otro es como que estás mostrando, a ver, este le va a tener que rendir a cuenta a este le tiene que rendir a cuenta a este. Si me paro acá, este le rinde cuentas a este a este. Eso es lo que está mostrando cadena de mando. ¿Está, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, Bueno, profe. voy al crecimiento. Se hartan, ¿no? Que pregunte tanto está, pero sí, me da miedo pasar muy rápido. Así que en eso ténganme paciencia. No, está bien, está bien. ¿Qué ven acá? No me contesten una pavada, ¿eh? Analicen. Fíjense que acá hay una estructura, yo acá estoy mostrando una modificación y acá estoy mostrando otra modificación. ¿Qué variante ven entre un lado y el otro? Es la evolución de un organigrama por el crecimiento de una organización. Sí, en el primero que tienen a la derecha arriba, ¿cómo creció? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Horizontal. Y en el otro creció de manera vertical. Entonces, el crecimiento de la estructura organizacional puede ser vertical o horizontal. Hoy nos vamos a parar en en el vertical. En este caso lo que crecen, fíjense, son los En la niveles jerarquía. jerárquicos. ¿Está? En este caso crecen dentro de un mismo nivel los Las organismos funciones. especializados. Esa es la diferencia. ¿Vamos? Nos paremos entonces en el que tenemos que ver hoy. La estructura vertical aumenta entonces los niveles y ahí aparecen lo que ustedes tenían que buscar, que era la línea pura o militar y línea mixta o staff. ¿Ah? Vamos a la primera. ¿Qué encontraron? ¿Qué hace? Alguien que me lea. Yo puse, profe, que se basa en la autoridad lineal, es decir, donde los subordinados obedecen a los superiores de forma directa. Se Bien. caracteriza porque la actividad de decisiones y de mando se concentra en una sola persona que se responsabiliza de este mando. Sí. Quien es el jefe superior y quien asigna el trabajo a los cargos más bajos, quienes solo reportarán a ese jefe. Perfecto. Bien. ¿Algún ejemplo se les había ocurrido? ¿Alguien que pueda plantear o completar? El ejército. Federico. ¿Sí? Sí, sí. El ejército, bueno, el ejército, Sí. un colegio, Ujú. la cocina de un restaurante, Bien. un equipo de fútbol y el mismo gobierno. Bien, Federico. Un montón trajo. ¿Alguien más que quiera acotar? Profe, también puede ser un ejemplo de la iglesia en su época medieval. No te diría, no te vayas tan lejos, ¿eh? En la actual también. Sí, sí. Ahí vamos. Miren, acá puse, no nuestro, porque el que tenía a mano era uno del ejército mexicano, pero se ve perfecto, por eso me gustó para que lo vean. ¿Ven? La estructura vertical. Acá tenemos la iglesia. Una es un poco más chata, pero sigue siendo lineal o militar. ¿Sí? Es muy característico, por eso nombró Federico la cocina, es característico de organizaciones pequeñas, este tipo de estructura, o las que son muy rígidas, como estas dos que estamos viendo acá. ¿Sí? ¿Entendido? Todo lo que buscaron sirve, porque ustedes el día de mañana en un examen van a tener que ejemplificar. ¿Está? Y además sirve para entender lo que yo estoy hablando ahora de manera resumida. ¿Alguna duda sobre la organización militar? Profe, un ejemplo que se me ocurrió ahora, pero no sé si podría ser, es, por ejemplo, una estructura así, pero de diferentes empresas. Es decir, como en el caso de algún monopolio que tenga, digamos, a cargo a otras empresas más chicas. Sí, ¿Puede pero ser? ¿sabes qué pasa ahí? Ahí tendríamos que analizar realmente cómo funcionan, porque puede haber mezcla ahí. Al ser tan grande y tener mucha, habría que ver cómo es la estructura de cada una de esas que conforman a la más grande, ¿me explico? Ujú. ¿Sí? Sí, pero Acá quizás, como idea bueno, genérica está bien, pero tendríamos claro, que ver un caso concreto. pero, por ejemplo, me equivoqué al decir monopolio, pero, qué Bien. sé yo, en algunas empresas, como por ejemplo la empresa Mercado Libre, Sí. tenés a sus empresas más chiquitas como Mercado Envíos o Mercado Pago, que funcionan, digamos, juntas, pero funcionan gracias a Mercado Libre, digamos.
Sí, pero ahí, ¿sabes? Ahí tengo mis dudas, ¿eh? No es por contradecirte, sino porque me parece que tendríamos, y me incluyo, tendríamos que investigar, porque ahora estamos viendo como estructuras puras y las más antiguas, y después hay una evolución, y las organizaciones, hay otro tipo de estructuras hoy también, en donde se mezcla, donde se trabaja no tan rígidamente, y suelen ser esas que nombraste. Tendríamos que ver, ¿pueden averiguarme? De las Sí, que fue algo que se me qué tipo de ocurrió estructura tiene y recién. la podemos traer para la otra clase, así lo Bueno, conversamos. perfecto. ¿Sí? Cuando ya veamos las estructuras, me parece que estaría interesante plantearlo a eso. Listo, Obviamente profe. que para plantearlo primero teníamos que conocer cuáles existen, ¿no? Si no, no vamos a entender nada. Pero estaría buenísimo ver eso, porque ahí me parece que está más pegada a estructura moderna, me puedo equivocar, pero que trabaje de otra manera. ¿Esta se entendió, chicos? La militar es obviamente fácil de entender para quienes trabajan en una estructura militar, no hay conflicto porque queda bien marcado quién es el jefe, a quién hay que responderle, ¿sí? Por eso son estructuras bien rígidas, pero fáciles de mantener. ¿Quedó? Vamos a la otra que por ahí me da miedo que se confundan, que es el staff. ¿Qué entendieron que es el staff? Yo, profe, lo que tengo dice que es un resultado de combinaciones de los tipos de organizaciones lineal y funcional. Sí. ¿Y cuál sería el Y se objetivo? busca incrementar las ventajas de esos dos tipos de organización y reducir las desventajas. Disculpe. Algunos, algunos autores la denominan organización de tipo jerárquico consultivo. Y los miembros de un staff suelen tener múltiples tareas, pero siempre están coordinados por un responsable. Bueno, no sé si alguien tiene algo más, pero lo importante acá es que tengan en cuenta, o sea, ya vamos a ver la diferencia entre autoridad de línea y staff, pero lo importante es que tengan en cuenta que el staff no da órdenes, asesora, da consejos, ¿sí, Augusto? Yo también, a lo que agregó el compañero, tengo que no tiene una autoridad de línea o poder de decisiones. Claro, exacto. Bien. Entonces ahí aparecen, fíjense, cómo se grafica, que habíamos hablado de las líneas de punto. Uno lo puede escribir asesorando a la dirección general, o también lo puede escribir según en el nivel, o sea, en cualquiera de los niveles puede aparecer, ¿está? Del más alto al más bajo. Entonces uno puede colocarlo en el nivel que corresponde ese asesoramiento o ese consejo. Yo les digo cómo se grafica normalmente, después si ustedes lo usan en el práctico van a acordar con las profes. Normalmente uno usa la línea de punto para todo, pero la línea de punto se utiliza cuando el staff es externo, cuando no forma parte de la empresa, y la línea completa cuando el staff forma parte de la empresa, ¿se entiende? O sea, yo puedo contratar un staff, como en el caso, ¿se acuerdan que habíamos hablado recién del abogado o de un contador? No es alguien de mi empresa, sino que yo contrato para que, por ejemplo, liquide sueldo, ¿sí? Entonces, asesora al gerente, le va a hacer el trabajo y el asesoramiento al gerente, y de allí el gerente bajará, ¿no?, a quien corresponda el resultado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Tengo otra en la que sigue para mostrar esto mismo en un caso interno, ¿sí? Ahí les muestro. No sé si ustedes trajeron, porque tenían que buscar ejemplos, si alguien quiere leer, ahí se los muestro. Mientras tanto, a ver. Yo lo que tengo de ejemplo son los conciertos y los festivales, dicen que puede ser un ejemplo de staff. ¿Por qué? No sé, me parecieron eso, la verdad. No, tienen que tener cuidado con lo siguiente, chicos. Si ustedes pusieron staff libremente, acuérdense que el staff es sinónimo, la palabra sola, como de personal. Entonces lo que hay que colocar es línea staff, para que aparezca dentro de la estructura formal como un tipo de crecimiento de estructura. ¿Se entiende? Si no van a aparecer conceptos mezclados. ¿Está? Ah, listo, listo. Fíjense por las dudas, los que hayan encontrado eso, si no está ahí la confusión. Entonces, en el otro caso les había mostrado el externo, en este caso, por ejemplo, dentro de lo que sería marketing, acá tienen un grupo de empleados de la misma organización que en lugar de estar colocados en una jerarquía de línea, trabajan acá asesorando a este, ¿sí? Ese sería el caso de un staff interno. Vamos a ver, acá yo les dejo esto, voy a pasar rápido por esto porque lo tienen escrito, pero lo que hablaron recién los compañeros, que es la autoridad de staff, la de línea, la función de staff y de línea.
La autoridad del staff es una porción de la autoridad delegada por la línea, es decir, es un grupo de personas que ayudan, dando consejos, servicios, lo que hacen es asesorar. Pueden también controlar, pero eso se lo dicen a quien le brindan ese servicio de asesoramiento o consejo, y la orden la baja alguien de línea, alguien que esté representado en el organigrama por el rectángulo con la línea, con la rayita esa que representa autoridad. ¿Sí? La autoridad de línea es la que está en la cadena de mando. Ahora ya sabemos lo que es cadena de mando, entonces podemos usar ese concepto. La función del staff es ayudar a la línea a trabajar de una mejor manera, ¿sí? Para lograr los objetivos, mientras que la de línea lo que hacen es trabajar para lograr el objetivo. ¿Está? Esto para que no se confunda. ¿Sí? ¿Quedó entendido? Si no, los que cuando empezaron a buscar sobre staff se confundieron, me parece que lo ideal es que tengan esto, yo se los dejo, para que lo puedan analizar y después sacarse las dudas. ¿Sí? Pero no sé si entre la gente que sí buscó el material, si se está aclarando, o si es lo mismo que ustedes encontraron. Sí, claro, yo encontré como que era una organización que combinaba las dos, es decir, la de lineal y la de staff. Sí. Pero acuérdense que eso solo no sirve. Tienen como que cerrar la idea diciendo, está para aconsejar. Porque si no, ahí sí hay problemas como que no queda muy Sí, claro. por ejemplo, puse que la diferencia más clara era que una se ocupaba de las funciones y la otra directamente al apoyo en estas funciones. Exactamente. Sí. Acá tienen como mucha anotación para que les quede claro, pero después con que recuerden lo que acaba de decir el compañero, está muy bien. Ramiro. Yo encontré una característica que no sé si la nombraste y tampoco sé si esté bien. A ver. Que tiene un principio de autoridad única y que tiene los órganos separados de los órganos operacionales y de staff. Son organismos separados. Pero fíjense, de hecho, en un organigrama, lo primero que a ustedes gráficamente, de manera visual, les permite ver la diferencia, ustedes apenas ven esto, cuando ven una línea de costado ya saben que esto es un staff. No necesitan ni que diga la palabra del staff. ¿Me explico? Simplemente con el organigrama, al ver al costado, fíjense que siempre las jerarquías ya vimos cómo se colocan cuando aprendimos a hacer un organigrama. Entonces, cada vez que ven esto en mitad de la línea, ya sea con línea de puntos o línea completa, ustedes ya saben que eso es un staff. Que en este caso, como está puesto acá, está asesorando a este. ¿Sí? Miren el anterior, que yo les había mostrado. ¿Ven? Acá tengo este que asesora a este, y este que asesora a este. ¿Va por ahí? Franco. ¿Podríamos decir que de alguna forma un abogado puede ser parte del staff o del asesoramiento en cuestiones de acciones legales? Sí, y en ese caso usas eso en lugar de tener un área concreta que se llame Secretaría de Legales. Es decir, no tenés un área funcional que se llame así en la estructura, sino que directamente contratás un estudio de abogados o un abogado para que en caso de que vos tengas un inconveniente legal o necesites por determinados contratos consultar algo, lo tenés a él de asesoramiento. ¿Se entiende? Lo mismo puede pasar con contabilidad. Gracias. No, de nada. ¿Quedó, chicos? Vamos a ir al cierre, que es la introducción a lo que sigue. Tienen que mover para ir uno por uno. Vamos acá. Clase que viene vamos a tener que entrar a departamentalización, que es el otro tipo de crecimiento. Entonces, ustedes lo que van a ver son estos tipos, con sus características, o sea, en qué consiste por funciones, en qué consiste por área geográfica, y contar características de esto, ¿no? Tendrá su ventaja o desventaja. La mixta, obviamente, que es la formada por las combinaciones. Podemos ver algún tipo de ejemplo. Y me interesa también que busquen qué es la organización matricial, ¿no? Entonces, así como el crecimiento vertical tiene que ver con agregar niveles, el horizontal, acuérdense que es agregar departamentos, áreas o funciones dentro de un mismo nivel. ¿Sí? Acá les dejo escrita la tarea. De todas maneras, ¿quieren que esto se lo suba, chicos, a la UB? Sí, por favor. Sí, profe, si lo puedes subir. Por... Se los dejo ahí. Miren, para aclarar como hicimos con el otro. Las departamentalizaciones, la mayoría, salvo creo que una, que no me acuerdo cuál es, las tienen en el libro, en el 8.
La que no está, pero que yo pedí acá, la googlean, porque es muy fácil encontrar este material googleado, ¿no? El de departamentalización está por todos lados. Planteen un ejemplo de cada tipo de departamentalización para ayudarme en cuenta si lo entendieron, ¿no? La organización matricial también la tienen en el libro, ejemplifiquen, pero si con el libro para ustedes no es suficiente, googleen a ver si ahí queda más aclarado el tema, ¿no? Porque acá lo que importa es el debate, a ver qué traen, qué se entendió, y después obviamente que yo aclaro como hago siempre. Y después, el punto 4, 5, 6, están en el libro en el capítulo 4. El 7 no está. Ese lo van a tener que googlear, pero ese tema que es diagrama de Gantt también es muy fácil de encontrar, está por todos lados, ¿sí? Entonces, repito, tienen los tipos de departamentalización salvo uno en el libro, la organización matricial también está en el libro, y después planificación 4, 5 y 6 que también está en el libro, salvo el diagrama de Gantt, que es la técnica que van a tener que googlear. ¿Quedó claro cómo van a trabajar para la clase que viene? Sí, profe. Bien, Sí, profe. analizan lo que vimos hoy, lo que quieran, y si salta alguna duda, no hay problema, que al final de la clase siguiente saquen sus dudas o al principio, cuando quieran, no durante la clase porque ahí se confunde, ¿no? Entre el tema nuevo con el viejo, que al principio o al final, cuando haga falta. Los que buscaron material, que estuvieron participando, cerró bien la idea, tan como que entre lo que venían, entre lo que leyeron, los ejemplos que buscaron, más lo que aclaramos ahora, quedó claro, ¿no es cierto? Sí, yo voy a revisar bien las organizaciones lineales, porque no tengo completo. Dale, eso, algunos completen y otros por ahí quedaron alguna duda. Puede haber el pasado, como comentó uno de los compañeros, que si pusieron staff, aparezca algo que los va a confundir, que ahí se interpretó como staff sinónimo de personal. Cuidado con eso, que eso sí los puede confundir. Entonces, ahora revisen el material que yo voy a dejar con el que ustedes habían encontrado, ¿sí? Y ahí quedamos. Bueno, chicos, si no hay más dudas, me dicen si profe, alguien yo necesita tengo una hablar. duda con el tema del parcial. ¿Cuál? Estudiar, ¿se puede estudiar con las láminas? O sea, por ejemplo, lo pasa No, a ver, se puede estudiar con la PPT si uno ya estudió. La PPT es un resumen, ¿no? Si ustedes estuvieron haciendo cada una de las preguntas que yo pedí por su cuenta, ¿no? Y después, lo que ustedes anotaron, lo completan con la PPT, sale perfecto. Pero la PPT sola no, porque está resumido. En algunos lados ni siquiera está escrito el concepto, en otros sí. Entonces, ayúdense como resumen con las PPT, pero guíense sobre todo por las preguntas que tienen siempre al final de cada clase. Ok. ¿Sí? Ahí tienen bien marcado el tema. ¿Ah? Y tengo una duda porque no habían pasado como al inicio de clase un bot y ahí te da como material para cada materia y aparecía un resumen, por ejemplo, de SOR. Yo no me voy a hacer cargo de ningún resumen que yo no he visto. No es de eso. Es de que, por ejemplo, aparecieron algunos temas que acá no se vio y no sabía si... Por ejemplo, A ver, ahí le digo. tengan que ir con, o sea, vayamos viendo si tienen que ir con la unidad 1 y la unidad 2, ¿no? Vos me lees, mira, si no la otra es una semana antes del parcial, yo les listo los temas que van. Okay. Unidad 1 y unidad 2. Esa es una manera de ustedes controlar si tienen todo. Como quieran. Acá lo tengo. Por ejemplo, desarrolla más lo de aporte metodológico y muestra la teoría de rango, la teoría analítica y la procesal. No, de esas tres, concéntrate en las dos primeras. Esa la tenés en el apunte que yo dejé en la clase 1, que está en la V. Ok. ¿Sí? La tercera no. Y ya después no puedo leer más de partir más o menos de ahí. Bueno, lo vas marcando y me preguntas, ¿sí? Okay. No hay problema. La próxima clase no hay drama. ¿Está, chicos? Gracias, profe. Nos vemos entonces. Chao, profe. Que tenga buen miércoles. día. Igual para todos. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos, profe. Chao, profe. Adiós. Nos vemos. Bye. Yo le quería hacer una pregunta. ¡Ay! Justo que no sé si te corté, ¿estás ahí, no? Sí. Sí, dale. Le quería hacer una pregunta. En el área de la que se encarga de, ahí le digo, de lo que sería, que usted nos mostró el modelo ACME, y que es el administrador de personal, también sería el encargado de decir, vio que en una organización para que los trabajadores realicen su labor de forma eficaz y eficiente, tiene que haber en el ámbito laboral un cierto tipo de competencia.
¿También se encargaría la Florencia. administración personal de esa competencia? Espera, porque ahí me perdí. Cuando vos estás contratando el personal, ¿cómo es entonces la pregunta concreta? Porque vio que en la administración de personal usted nos dijo que era todo lo relacionado con la contratación y el ámbito en Sí, donde los se ocupa también empleados de se la realizan. capacitación de personales áreas. Sí, Sí. ¿Eso me decías? No, le Sí. quería preguntar si EDA también podía ser como estudiaba los tipos de competencia que habían en el ámbito laboral. Vos decís, no por se ejemplo, encarga. viendo qué características, decime si te entendí, Tiago, ¿no? Es como ver qué características tiene el personal de la competencia, por ejemplo. No, yo lo tomo más como que las competencias, es decir, un empleado realiza una labor, vio que usted dio Ya sé, a ver, espera, decime si te entendí. Yo sé que hay determinadas personas que tienen características propias para tal puesto de trabajo, ¿eso? ¿O no? A lo que me refiero con competencias, vio que usted mostró lo del ejemplo del empleado de mes. El Sí. empleado de mes significaría que es un puesto o es un premio que se le da a alguien que realizó su labor de una forma más eficaz que los demás. Sí. Eso genera un cierto grado de competencia a los demás empleados para que aspiren a conseguir ese puesto. Bien, sí, estamos de acuerdo. Sí, entonces, sí, está bien. Entonces se encargaría de estudiarlo. Esa parte No, también en de... realidad eso está asociado con otra cosa. Eso está asociado con la dirección, Tiago. De Bien, motivar se ocupa la dirección. Eso quería saber. Muchas gracias. Sí, pero se entiende, ¿no? O sea, la dirección lo que hace es, empieza a pensar de qué manera puede lograr que el personal trabaje de una mejor manera para cumplir el objetivo. Entonces, la estrategia de qué proponer la tiene la dirección. Como trabaja justamente, como lo que hace dirección es trabajar directamente con el personal, obviamente que por eso estás viendo vos la asociación con el departamento de personal, pero la función que se carga de eso es dirección. ¿Sí? Listo. ¿Quedó? Muchas gracias, profe. No, de nada. A ver, Valentina. Yo le quería consultar si la definición de administración sería correcta. ¿Cuál, Valentina? Es la práctica que fusiona el saber cómo hacer las cosas en base a la